Buenas tardes, pues mi nombre es Gerardo Montoya, asesor aquí de sistemas aquí en Compuventas, ¿no? El día de hoy vamos a ver las consideraciones para el cálculo de lo que es el PTU en el sistema de de Compact y nóminas. Es un webinar pues un poco tranquilo, corto, pero bien especificado de qué es lo que hay que hacer, qué consideraciones debemos de tener en el sistema para llevar a cabo lo que es el cálculo del PTU en el sistema Compact y nóminas. Entonces vamos a comenzar aquí con el webinar que tenemos preparado. Pues como les comentaba, ¿no? Que al finalizar esta sesión van a tener ustedes los pasos para realizar el proceso del PTU a sus empleados dentro del sistema Compact y nóminas. El temario, pues son las consideraciones de la PTU dentro de Compact y nóminas, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es el marco legal, determinar los conceptos de PTU, deshabilitar a los empleados que no participan, verificar los empleados eventuales, verificar si tienes empleados sindicalizados y de confianza, los acumulados para PTU, definir qué ISR es el que vas a utilizar para el cálculo, ¿no? Si es el artículo 196 o el artículo 174, y el proceso para ejecutar el PTU en Compact y nóminas, ¿no? Básicamente es lo que vamos a ver en, en esta presentación. Como sabemos, pues la PTU es la participación de los trabajadores en en las utilidades de la empresa, ¿no? Es la cantidad que los trabajadores reciben en los términos del capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues aquí les dejamos un link, ¿no? Para que lo puedan consultar. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Su artículo 117 al 21, que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje que determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿no? A partir del 2009, en el Diario Oficial de la Federación establece que los trabajadores participarán en el 10% de las utilidades, ¿no? De las empresas en las que presten sus servicios. Porcentaje que se aplicará sobre la renta agravable determinada según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? En el artículo 122, pues dice que deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagar el impuesto anual. Es decir, que las personas morales pues tienen hasta abril, hasta el 31 de mayo, ¿no? Para pagar. Las personas físicas sería hasta junio, ¿no? Son 60 días después. Y el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. El artículo 123, 125 dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre los trabajadores, ¿no? Entre todos los trabajadores, pues tomando en cuenta el número de días trabajados por cada uno en el año, ¿no? O sea, por días, independientemente del monto de los salarios. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador pues presentados en el año, ¿no? Eh, También marca la lista de los trabajos quienes quedan exentos, ¿no? De, de la obligación de repartir utilidades. ¿Quiénes son? Pues las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de productos nuevos durante los dos primeros años de su funcionamiento, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar beneficiarios, el Instituto Mexicano de Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas son las que quedan exceptuadas de repartir las utilidades, ¿no? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 127 también establece el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades que se ajustará a las siguientes normas, dice, ¿no? El monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Esto aplicará al monto que resulte más favorable al trabajador. Esto ahorita lo vamos a ver cómo se aplica, ¿no? A ver qué es lo que más le conviene al trabajador que se le entregue, ¿no? ¿Quiénes no tienen derecho a recibir o participar en el reparto de las utilidades dentro de la empresa? Pues son los directores, administradores, gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades.
Los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Eso quiere decir que hay que revisar en su nómina si tienen empleados de confianza y sindicalizados. Si hay de confianza, hay que ver cuál es el sindicalizado que más ganó por el 20% y ahí se topa lo que va a ganar el de confianza, no todos los de confianza. Los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a PTU cuando hayan trabajado 60 días durante un año, ¿no? Al menos 60 días para que tengan. Eh, Esas son las consideraciones de cuanto a la ley para el trabajo. Ahora, consideraciones que hay que tener en el sistema. Aquí vamos a pasar ya a ver lo que es las consideraciones dentro del sistema de Compact y nóminas. Lo primero que hay que hacer, pues, es que hay que checar dentro del catálogo de empresas, se deberá asignar el concepto que utilizará el proceso de PTU. Esta asignación se realiza en la pestaña de opciones, ¿no? Ustedes cuando entran al sistema de nóminas van a entrar al catálogo de empresas en opciones y van a ver que debe de tener asignado el concepto 25, que es para el reparto de utilidades. Entonces, esa es la primera que tenemos que checar nosotros, ¿no? Que tengamos asignado el concepto 25 en el catálogo de... O sea, aquí yo tengo ya una empresa, vamos a entrar aquí en lo que es catálogo, PTU, en el catálogo de empresas, vamos a esperar que haga aquí el cambio, aquí en la pestaña de opciones, pues aquí vamos a ver que esté asignada, aquí está en azul, el concepto 25, que es el de reparto de utilidades. Eso es lo primero que debemos de checar, ¿no? Pues aquí vamos a continuar con nuestra presentación. La siguiente consideración que hay que tener es deshabilitar a los empleados para PTU. Hay que deshabilitar a los empleados que sean directores, accionistas, gerentes generales, los que indica el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajos, de acuerdo a la fracción 1. Entonces, esto hay que calcular, hay que verificarlo en el catálogo de empleados de nuestra nómina. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es entrar aquí a lo que es nuestros empleados. Voy a darle aquí con el botón derecho, ver a los empleados. Eh, entonces, aquí lo que vamos a ver aquí en cálculos, vamos a ver de acuerdo al puesto que tengan, si tenemos administradores, gerentes generales, quitarles aquí dentro de esta pestañita que no tienen derecho al cálculo. Entonces, vamos a verificar que esto esté habilitado para los que sí. Los que en el caso de que no que sean directivos, que aquí tenemos en el caso de, vamos a ver quién, no lo vamos a guardar. Y aquí tenemos, creo que, por ejemplo, esta Isla Salvador Selene, tenemos que es director general. A ella no le tocaría estar dentro del reparto de utilidades. Entonces, aquí en cálculos debe de tener deshabilitado de tal suerte como está aquí, para que al momento que hagan ustedes el cálculo del PTU, pues ella no la tome en consideración para el reparto de utilidades, porque su puesto, su jerarquía dentro de la empresa, pues es de las que no deben de estar consideradas dentro del reparto de utilidades. Entonces hay que checar cada empleado que esté marcado y al que no le corresponda el reparto, pues hay que quitarle aquí, ¿no? El cálculo del PTU y al que sí le corresponda, pues tener en cuenta que esté perfectamente seleccionado. Vamos a la siguiente consideración, que es verificar que tus empleados sean, verificar que tus empleados, a tus empleados eventuales. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues verificar que tus trabajadores eventuales, cuando hayan laborado por lo menos 60 días, estén eh, bien configurados en su catálogo de empleados, ¿no? Hay que recordarles que para que el sistema excluya a los eventuales,
deben tener un tipo de contrato diferente al 01, ¿no? Si ustedes a un eventual le pusieron el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y aun cuando haya trabajado un día, 10 días, les va a calcular PTU para que el sistema excluya a los eventuales. Si no trabajaron 60 días, deben de tener un contrato por, por obra, por tiempo determinado, por trabajo, por temporada, sujeto a prueba, pero no debe de tener el 01, ¿no? Debe ser diferente de 01 y de esa manera el sistema lo va a excluir, ¿no? Va a decir al sistema, "Ah, pues este empleado, eh, este contrato aquí donde están los contratos de los trabajadores, no es 01, entonces ya lo va a tomar como un trabajador eventual. Aquí yo no tengo. Para que al momento de que ustedes hagan su cálculo de PTU, si aquí tienen un contrato eventual, como es el caso de esta, casado de baja, no me lo va a tomar en cuenta si no trabajó 60 días. Entonces aquí me lo va a excluir. Si trabajó más de 60 días y tiene aquí un contrato eventual, sí me lo va a tomar en cuenta. De lo contrario, pues me lo va a excluir de lo que es el cálculo del PTU. Hay que verificar, y esto es muy importante, ¿no? Por lo que veíamos ahorita, ¿no? Hay que verificar qué tipos de empleado tenemos. Hay que ver si nuestros empleados son sindicalizados o de confianza, ¿no? O sea, en el catálogo de empleados también se verá validar el tipo de empleado, ya sea sindicalizado o de confianza. Recuerden lo que comentábamos ahorita, ¿no? Si tenemos empleados de confianza y te vamos a topar al empleado sindicalizado que más ganó, más el 20% para topar al sindicalizado, a los de confianza. ¿Con qué fin? Pues esto se hace para que sea más equitativo el reparto de utilidades, ¿no? Y no se vaya del lado de los de confianza. Normalmente los empleados de confianza pues tienen un sueldo más alto. Y esto se hace, este tope se hace para no que quede más o menos compensado, entre comillas, más parejo, pues el reparto de utilidades, entre comillas, ¿no? Entonces aquí hay que estar pendientes y hay que saber si tenemos empleados de confianza o empleados de sindicalizados, ¿no? Igual esto lo vamos a verificar aquí dentro del catálogo de empleados, aquí en la pestaña generales. Aquí vamos a ver si tenemos este empleado sindicalizado, este es de confianza, no sé si se fijan aquí. Este otro que tenemos aquí, este sí es sindicalizado, el que sigue también, es de confianza. Aquí tenemos otro de confianza, tenemos sindicalizado, tenemos otro de confianza, tenemos sindicalizado, sindicalizado y sindicalizado. Entonces aquí debemos de estar y de verificar si tenemos empleados de confianza o empleados sindicalizados para cuando hagamos el cálculo, pues verificar que sí nos está haciendo el tope al 20% más del sindicalizado que más trabaja, ¿no? Pues es muy importante tener la verificación y checar a los empleados, al tipo de empleados que tenemos dentro de nuestro catálogo. Hay que verificar los acumulados para PTU, ¿no? Esto es en el sueldo, que tengamos el reparto de utilidades del 50%, cómo se distribuyen los ingresos en el ejercicio. Debemos de tener en el concepto de sueldo, como lo ven aquí en esta diapositiva, debemos de tener que el PTU juega para ingresos acumulados, ¿no? Y los conceptos que jueguen para eso, pues debemos de verificar que estén bien configurados, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sistema de nóminas, vamos a cerrar aquí lo que es el catálogo de empleados. Vamos a abrirnos, por ejemplo, aquí al catálogo de conceptos. Vamos a esperar nada más a que cargue, lo vamos a ordenar aquí por número para que vamos a ver aquí arriba donde está el sueldo, el importe total, y si se fijan, este sí está aquí bien configurado, ¿no? Aquí dice que el PTU está como ingreso acumulado, y si se fijan, pues aquí el séptimo día, como es un ingreso por sueldo, pues también está dentro de lo que acumula para PTU. Entonces hay que verificar qué conceptos van a jugar para PTU
y hay que revisarlos que estén bien configurados dentro de nuestro catálogo de conceptos, ¿no? Y ver que tienen aquí el ingreso acumulado para PTU, ¿no? Entonces aquí verificamos que nuestros conceptos estén bien configurados para PTU. La otra consideración que hay que tener es las incidencias, ¿no? Hay que verificar qué incidencias disminuyen la PTU, ¿no? Si es que nosotros vamos a considerar dentro del reparto de utilidades que nos descuente las incidencias. Por ejemplo, en este caso aquí como ejemplo vemos la incidencia de falta injustificada y se fijan aquí está remarcado que dice días para PTU los considera así, entonces nosotros podemos tomar en cuenta que estas incidencias al momento del cálculo del PTU decimos que las tome en cuenta. ¿Qué va a pasar? Que las faltas injustificadas no las va a disminuir del total de días trabajados, ¿no? Si ese es el caso que nosotros queramos. Que tome en cuenta las incidencias para PTU al momento de hacer el cálculo de la PTU, ¿no? Aquí por tipo de incidencia tenemos las faltas injustificadas y aquí dice que participan dentro de PTU no participa, entonces aquí nosotros la tenemos como una ausencia, ¿no? Entonces hay que ver que esté bien configurado para continuar con nuestro cálculo, ¿no? Vamos a seguir con la presentación. Hay que verificar dentro del catálogo de los empleados en cada sobrerecibo. Ahí ustedes ven una pestaña abajo, la que dice el 3 y ahí están los acumulados de cada trabajador. Esto hay que hacerlo por el sobrerecibo de cada trabajador. Si se fijan, pues aquí está marcado lo que es el PTU, ingresos acumulados. Aquí a este trabajador, como ejemplo, le marca casi 70,000 pesos, ¿no? Y están los importes que trae. Ese es el acumulado para PTU. Y el PTU, aquí los vemos cómo estamos los acumulados de ese trabajador, ¿no? Y el PTU, lo que es el ISR exento, ¿no? Aquí está en cero. Pues aquí nosotros podemos ver y podemos revisar o hay que revisar la pestaña de acumulados en el sobrerecibo de los trabajadores, ¿no? Para que ustedes revisen cuánto es el acumulado del trabajador en el caso del cálculo del PTU, ¿no? Pues eso también se hace dentro del sobrerecibo de cada empleado. Ahorita vamos a ver este es un reporte que ustedes pueden utilizar para verificar los acumulados para PTU, ¿no? Aquí en reportes y hacer reyetos, el CARDES del empleado por acumulados. Ustedes seleccionan los días de PTU no participan y PTU ingresos acumulados y ejecutan este reporte y pues les va a dar lo que es el acumulado por trabajador, ¿no? Aquí se lo vamos a dejar para que ustedes lo vean. El ISR, CARDES del empleado, hay que seleccionar estos conceptos. Días PTU que no participan y el PTU de ingresos acumulados. Entonces, dentro de nóminas, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí vamos a ver a el sobre recibo y nos vamos a ir a la pestaña 3 y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí están bien, acumulados para PTU. Entonces, ¿dónde estamos aquí? Aquí están los ingresos acumulados para PTU. Lo vamos a seleccionar para este trabajador, ¿no? Y si nos vamos un poquito más abajo, pues igual aquí nos va a dar lo que sea el ISR, ¿no? Pues aquí nos podemos ir trabajador por trabajador y nos va a ir diciendo cuánto es el acumulado por trabajador para el PTU. Este acumula 95,000 y así podemos ir checando a cada trabajador cuánto es su acumulado para PTU. Aquí en la pestañita número 3, aquí vamos viendo los ingresos acumulados. Y aquí en el reporte, en lo que hace el ISR, aquí en el CARDES del empleado por acumulados, pues aquí podemos ejecutar el reporte. Pues aquí le podemos el ejercicio 2024 y aquí buscamos lo que son los conversos, ¿no? Días de PTU. Y aquí pueden ustedes ejecutar el reporte. Y aquí les va el reporte de cada trabajador.
Nada más que aquí, este es el ejercicio 2024. Disculpo que aquí le había dejado el 2023. Entonces aquí nos va a dar lo que es días para PTU y los ingresos por PTU, ¿no? Este es un reporte de acumulados. Ustedes pueden ejecutar ahí en su sistema de nóminas para checar sus acumulados. Entonces, esa es otra consideración que ustedes deben tener para ir verificando cómo se lleva a cabo el cálculo de PT1. Y aquí deben de checar o hay que definir cuál es el ISR que, que se va a calcular dentro del PTU. Por default, nóminas trae considerado en el concepto 25, que es el reparto de utilidades, que calcule aquí la ISR base grabada con el artículo 142. ¿Qué hace el artículo 142 o el 174? De repente aparece, ¿no?, en el sobre recibo. Es que divide el cálculo, solo toma en cuenta el impuesto sobre el importe de la PTU, ¿no? No toma en cuenta lo que tenga que ver por sueldos y salarios, ¿no? Entonces hace un cálculo para lo que es el importe de la PTU y saca el ISR. El ISR a pagar. Aparte saldría el ISR de la semana o de la quincena, como lo es el ISR eh, de la parte grabada, que es esta, ¿no? La ISR base grabada, que es en el importe uno. Entonces, al poner ISR base grabada y quitar el artículo 142, ahorita vamos a ver, a ver si hacemos ahí un ejemplo rápido, van a ver cómo aumenta lo que es el impuesto a pagar, ¿no? Porque suma lo que es sueldos y salarios más el ingreso por PTU y calcula lo que es el ISR. Entonces sí hay una diferencia bastante grande en consideración, ¿no?, de hacerlo por separado, ¿no? Un ISR para sueldos y salarios y un ISR para la base 142, que es el PTU. Entonces hay que ver qué es lo que vamos a utilizar. En el importe 2, pues hay que configurar la parte grabada, que es el PTU del ISR exento, que son las 15 UMAS, ¿no? Ahí lo dice la fórmula, son las 15 UMAS las que están exentas, ¿no? El valor de la UMA por 15 es la parte exenta. Si no pasa su PTU esa cantidad, pues es 100% exento. Ya si sobrepasa el valor de 15 por la UMA, pues la diferencia la va a grabar para ISR. Eh, el proceso para el cálculo del PTU, pues es muy sencillo, ¿no? Vamos aquí nada más a ver estas nóminas. Aquí en el catálogo, en el concepto, vamos a ir a ver ahorita lo que es el concepto. Vamos a ponerlo por nombre. Y aquí en el importe total, aquí está el ISR. En el importe 1, aquí tenemos el ISR base grabada. Si quitamos este y ponemos lo que es la ISR de la base grabada, este por este nos va a cambiar el cálculo. Y aquí tenemos lo que es el ISR exento y aquí tenemos lo que son las 15 bombas, ¿no? Que es lo que tenemos exento. Está perfecto. Este concepto de reparto de la está bien configurado. Ustedes pueden llevar a cabo entonces lo que es el proceso. Ya con estas consideraciones dentro de su sistema de nóminas, pues pueden llevar a cabo lo que es el cálculo del PT. Vamos a verlo aquí en la diapositiva. Si se fijan, van a entrar aquí por el menú arriba donde dice procesos, PTU, y nos va a dar esta ventanita, ¿no?, que ustedes ven aquí, eh, lo que es el proceso del cálculo del PTU. Y aquí nos va a decir si queremos cuánto es el PTU, si tenemos acumulados, si queremos toparlo al salario diario, 90 días, salario integrado, al salario base de cotización. Entonces, aquí nosotros ya con esto podemos hacer lo que es el cálculo del PTU. Vamos a irnos al sistema de nóminas y vamos a llevar a cabo aquí un cálculo de lo que es el PTU, el procesos PTU, y vamos a ver lo que es. Aquí se va a poner la cantidad de repartir, ¿no? Lo que es si tienen acumulados del ejercicio anterior, pues aquí les podemos decir que sí, que así lo dejen. Si no existen acumulados, pues aquí le pueden cambiar. Aquí veíamos ahorita lo de las incidencias que juegan para PTU. Aquí le pueden dejar
si le dejamos ahí las incidencias que están asociadas al acumulado de días de PTU que no participan, va a descontar esos días, ¿no? Entonces aquí lo que vimos como ejemplo son las faltas injustificadas. Si dejamos marcado esto, las faltas injustificadas de los 365, pues los va a descontar. Vamos a decir que el trabajador no faltó 10 días en el año y le dejamos pues no le va a pagar 365 días, ¿no? Le va a calcular 355 porque le vas a descontar las incidencias que están asociadas al acumulado, ¿no? Entonces aquí sí le descontarían esas incidencias. Si le quitan la marca, pues no va a tomar en cuenta ninguna incidencia. Le va a pagar los 365 días del año, aunque haya faltado o haya alguna otra incidencia, ¿no? Que esté dentro de las consecuencias. Entonces aquí es importante que lo dejen o no llegas a consideración, ¿no? Aquí configurar el tope de PTU a 3 meses del salario promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Pues aquí lo pueden topar a 90 días o no lo pueden topar, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí son 90 días, ¿no? Si es el salario diario, si es el salario diario integrado o si es el salario base de cotización. Aquí es salario diario, ¿no? Y está considerando los 90 días. Eh, en este caso, los 90 días, pues habría que ver, ¿no? O lo podemos dejar como 90 si son 3 meses de 30 días, o si estamos tomando en cuenta, por decir, enero, febrero y marzo, pueden ser 90 días, ¿no? Pero si tomamos 3 meses con el promedio de 30,4, pues traeríamos aquí, en lugar de 90 días, traeríamos 91,2, algo así, ¿no? 91,2 días. Entonces, nosotros aquí lo vamos a dejar como 90, ¿no? Entonces ya va a depender de ustedes cómo quieren que tome aquí este tope. Pueden tomarlo por el salario diario. ¿Cuál salario diario? El que tiene el trabajador en su catálogo de empleados, ¿no? Entonces, así, aquí puede ser que tome el salario diario, el salario base de cotización, que es el 313. Entonces, aquí ustedes van a decir cuál es a qué salario van a topar lo que es el cálculo del PTU. Pues aquí le vamos a decir nosotros que vamos a repartir 100,000 pesos. Y le vamos a decir aquí continuar. Si se fijan aquí, nos da un cálculo previo a lo que es nuestra base, ¿no? Aquí le está tomando los 366 días. Aquí nos dice cuánto es el salario diario. Y si le ponemos aquí nosotros en el recuadro rojo, dice aquí que cuando existen acumulados del ejercicio muestra el importe del acumulado, ¿no? Para los empleados, ¿no? Aquí nos dice cuántos son los días, ¿no? Aquí el acumulado por días trabajados en el ejercicio. Son 366. Aquí en el siguiente nos dice cuándo en la empresa existen trabajadores de confianza y sindicalizados o de planta para los trabajadores de confianza. Aquí nos va a topar, aquí nos va a decir que tenemos un tope más el 20% del sindicalizado que más gane, ¿no? Entonces, aquí tenemos el resultante de sumar el salario del trabajador sindicalizado o de planta que más ganó, más el 20%, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el sindicalizado que más ganó? Pues el de 95,400. Ese es el sindicalizado que más ganó. Entonces, ese salario es el que hay que topar con el 20%, que es lo que nos daría, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros multiplicamos, eh, vamos a sacar aquí la calculadora, que aquí está. Si multiplicamos aquí los 95,400 por 1,2, nos va a son 114,480, que eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Si se fijan, este está topado. Este es uno de confianza. Como ustedes se fijan aquí, tiene un salario de vengado de 180,000 pesos. Pero el trabajador sindicalizado que más ganó fue de 95,400.
Por el 20% más me da 114,480 pesos. No le puedo dar yo de aguinaldo 180,000. Lo voy a topar a 114,480. En este caso aquí, este gana más todavía. Si ustedes se fijan, gana 252,000 pesos. Pero también es de confianza. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué dice la regla? Tópalo al 20, a lo que es del sindicalizado que más ganó. ¿Cuánto es lo que más ganó el sindicalizado más el 20%? Pues 114. Si se fijan, aquí son 114,000. Aquí tenemos otro sindicalizado. Pero si se fijan, este de confianza, perdón, este de confianza, no llega al tope de los 114,480. Entonces, ¿qué dice el sistema? Bueno, como no llegaste a los 114, pues en este caso sí te voy a dar los 108,000 pesos que traes aquí, ¿no? Como salarios de vengados para el cálculo de la PT. Aquí en este caso, pues no estás por debajo del tope, aun cuando eres de confianza, ¿no? Por eso es que pasa los 108 al 108. Por eso es que pasa esto, ¿no? Entonces aquí dice cantidad por día. En este caso, como no tomamos ninguna, no hay incidencias en esta empresa de prueba, pues aquí si se fija nos está dando la cantidad por días de manera prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿no? Este es el importe del PTU que le corresponde al empleado por los días trabajados. En la celda siguiente dice que este es el PTU que le corresponde por el salario de vengado. Entonces, el PTU previo, si se fijan, son los 13,000. Vamos a ver, a hacer un poquito más grande. Son los 13,000 pesos, ¿no? Aquí tenemos lo que es el salario diario de cada uno, ¿no? Aquí son 278,80, 300, 500, 700 y los 278. El promedio de los 3 meses son 25,000, ¿no? Este es un tope. Este es el promedio de los 3 meses. Aquí como no tenemos información, y pues no juega aquí en este caso, ¿no? Este es el tope del PTU, 25,092. En el caso de que tuviéramos información de los últimos 3 años, pues, tuviéramos una cantidad aquí. ¿Qué pagaría el sistema? Lo que más le convenga al trabajador. En este caso aquí, como no pasamos el tope, si en este caso este trabajador pasara de los 25,000, pues aquí lo iba a topar, pero como no pasa del tope de 25,000, pues le está dando lo que le corresponde, de los 13,500, aquí le va a dar 13,000, 14,000, 15,000, 15,000. Ninguno de los del ejemplo aquí pasa el tope del salario, ¿no? Por eso es que le toca esto, ¿no? Así funciona esto, para eso es el tope de los 3 meses, ¿no? Si te excedes de tu tope, pues aquí te va a dar lo que es tu tope de PTU, si en el caso de que vayas a más, ¿no? Entonces, en este caso, ninguno nos pasa al tope del PTU y aquí nos va a decir cuánto es la cantidad exenta de PTU. Aquí nos dice, ¿no? Este es el importe exento, que son las 15 UMAS, que es a esta columna que están aquí. Si se fijan, pues es la misma para todos porque son las 15 UMAS. Y aquí tenemos lo que es la parte grabada de cada uno de ellos. Entonces, aquí nos va a decir cómo se detalla lo que es el cálculo del PTU y aquí lo podemos aplicar. Vamos a aplicar lo que es el cálculo del PTU y ahorita lo vamos a checar. Vamos a enviarlo a Excel y lo vamos a minimizar. Y vamos a minimizar aquí lo que es el cálculo. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir, por ejemplo, el primero. Y vamos a ver aquí que me dice, bueno, es que de este fueron 13,000 pesos. Si se fijan, aquí tenemos en lo que es el ISR 1267, ¿no? Ese es el primer cálculo de ISR. Vamos a ver al segundo. Este es
Aquí tenemos 1332. Vamos a ver el tercero. Aquí tenemos 14,000. Como este ya tiene un salario por encima del mínimo, si se fijan aquí me calcula el ISR para el artículo 100, que este es el ISR de lo que es el reparto de utilidades, y este es el ISR por sueldos y salarios. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un ISR de 98 más el ISR por PTU de 1,400. Vamos a ver si, bueno, no sé, vamos a hacer un recorte de pantalla rapidito, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. Y lo que les quiero mostrar, porque pues esto básicamente sería el cálculo de la nómina. Este es el empleo 3. Vamos a venirnos aquí al catálogo de conceptos. Y en el ISR, ¿dónde estamos? En el 25. Bueno, a poner por número. 25. Más rápido. En el importe 1 vamos a quitar lo que es el ISR base grabada. Y le vamos a poner aquí lo que es el ISR base grabada, ¿no? Eso significa que va a calcular el ISR junto con sueldos y salarios. Si se fijan aquí, traemos 1,400 más 98. Vamos a calcular el. Vamos a hacer un recálculo. Si se fijan aquí, cómo cambia lo que es el ISR, ¿no? Aquí ya me dice de ISR mes son 2,993 pesos con 59 centavos. Si nos venimos aquí, para que vean ustedes, para eso hicimos aquí la recorte de pantalla. Y tenemos, oh, perdón, de ISR, aquí tenemos 1,429 más 98 son 1,500 pesos, ¿no? Pasaditos. Hacerlo todo con el ISR mes, vean ustedes la diferencia, ¿no? Cómo eleva lo que es el cálculo del ISR. Entonces, yo sí les recomiendo que dejemos el cálculo así como está, ¿no? Un ISR para lo que es sueldos y salarios y un ISR artículo 134 para lo que sea lo que es el APT. Vean ustedes la diferencia aquí, ¿no? Cómo eleva el cálculo del ISR, ¿no? Vamos a regresar aquí lo que es el catálogo de conceptos. El 25. En el importe 1 lo vamos a quitar y aquí lo vamos a poner. ISR base grabada, artículo 142. Entonces, se fijaron cómo hay un cambio significativo, ¿no? En el monto a pagar de ISR, ¿no? De 2,900 a 1,600 aproximadamente, ¿no? Aquí está ya como debe ser, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre calcular todo como ISR mes a calcularlo por separado. Aquí en este caso, pues el ISR se hizo junto con el periodo de nóminas y lo hicimos así con el objeto de que vieran ustedes la diferencia entre usar un ISR o usar el otro ISR, ¿no? Cómo modifica el cálculo del impuesto. Es también muy usual que se elabore o se dé de alta un periodo extraordinario. Aquí a su izquierda dice un periodo extraordinario para el cálculo de PTU con el fin de que ustedes tengan por separado el cálculo de PTU, exclusivamente de PTU. Pero igual lo pueden hacer en el periodo de la semana o pueden abrir un periodo extraordinario y hacer el cálculo del PTU, ¿no? Y ya con eso pues queda su PTU calculado y es cuestión de que pues se timbre y se entregue al trabajador, ¿no? Este es el proceso dentro del sistema de nóminas de lo que es el cálculo de PTU. Como volvemos, es bastante fácil. Está bastante intuitivo, espero que les haya sido de utilidad. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.